Buenos días, estudiantes y estudiantes. Hoy vamos a hacer esta actividad, la dejo pregrabada. Eh, Debo comenzar diciéndoles que vamos a hablar de los insectos. Los insectos son animales del reino Animalia. Básicamente representan una gran importancia ecológica para el planeta y para la vida humana. Los insectos en la agricultura tienen una importancia, como ustedes ya lo saben. Vamos a hablar de la taxonomía de los insectos, funciones en los insectos. Conceptos sobre plaga, insecto plaga, daño, umbral económico, daño económico, plaguicidas, manejo de plagas y manejo integrado de plagas a lo largo de estas dos sesiones. Esta va a ser una clase larga, por lo tanto, agradezco toda su atención. Bueno, comenzamos. Básicamente, los insectos representan el 70% de la vida humana, básicamente de las especies animales en el planeta. En el planeta, y básicamente son cerca de 8.000 millones de especies que encontramos en el planeta. Eh, mm, en el planeta. eh, Hemos encontrado que algunas plantas tienen una importancia muy importante porque polinizan la mayoría de las plantas. No son solamente las melíferas, sino algunos coleópteros, muchísimas otras especies polinizan las plantas florales. Los insectos también producen sustancias útiles como la miel, la cera, la laca y la seda. Los insectos son fuente de comida en algunas partes del mundo, en México, en China. Tienen un papel grave en la fragmentación de cobertura. Estos son uno de los principales funciones en todo el planeta. En los ciclos de nutrientes, básicamente, son los principales descomponedores en la dieta de otros organismos consumidores. Son básicamente base de la cadena alimenticia del resto de animales. Eh, También tienen unas tasas altas de recambio, es decir, que están constantemente renovando su población. Tienen unas altas tasas de crecimiento y su distribución microgeográfica, ¿sí? Esto permite identificar una alta heterogeneidad acorde, digamos, a las condiciones climáticas. Digamos, a veces suelen ser muy específicos en sus hábitats, por lo tanto, digamos, son unos muy buenos indicadores de los cambios ambientales rápidos. Y ahí son muy sensibles a las condiciones ambientales. Bueno, mm,
Bueno, como les comento, digamos, este también tiene una alta tasa de reproducción, es decir, que tienen una estrategia biológica R, en la cual, digamos, dejan una gran cantidad de descendientes y para muy pocos llegar finalmente a una edad adulta y reproducirse. Esto debido a la alta presión que tienen en el medio, eh, que básicamente son los depredadores, digamos, son muchos los que nacen, muy pocos los que se reproducen, digamos esto generando una selección del ambiente. Bueno, como sabemos, digamos, tienen una gran importancia por los usos para el hombre, y también por generar muchas enfermedades. Son vectores de estas enfermedades como algunos protozoarios, el dengue, ¿sí? Que es transmitido por el Aedes aegypti, la enfermedad de Chagas, ¿sí? Otros usos son, generalmente son ricos en proteínas, en grasas y en minerales y fibra cruda, por lo que son de alimento. Eh, en estos momentos son una opción para homogeneizar, digamos, la dieta a nivel mundial y alimentar al planeta. Ya se están realizando programas en la FAO para establecer los insectos como parte de la dieta a nivel mundial. Eh, los himenópteros, los dípteros y los ortópteros tienen unas funciones también medicinales en algunos casos para eh, para reducir los efectos de la diarrea, el dolor de pecho, el dolor de los dientes, inclusive algunos manejos culturales, sí. Eh, Principalmente el más conocido de todos es el uso para la producción de miel, que también es usado para el asma, problemas oftálmicos de la piel, problemas con las hierbas, etcétera. Y básicamente la mayoría de los insectos tienen una gran importancia en la agricultura. No hay, sin la polinización, no hay producción de frutos como el aguacate y la vainilla. Aún hace, entonces, como sabemos, digamos, hay una gran diversidad de estos animales. Aún hace falta por describir y descubrir muchos otros más, por lo que se requiere mucho más monitoreo y también un proceso de conservación biológica. Una razón puede ser el escaso conocimiento ecológico y biológico que se tienen de algunos grupos, o bien el escaso análisis sobre la práctica y el valor de incluir insectos en estudios de monitoreo. Eh, Se reporta con urgencia, digamos, la evaluación de su diversidad debido a su alta modificación del ecosistema o la modificación que está teniendo en estos momentos. Por lo tanto, se requiere una alta evaluación constante. Eh, Se han descubierto cerca de 95 especies eh, como alimento, ¿sí? 504 que son utilizadas como complemento alimenticio y fuente de proteína a nivel mundial. Las corculiones, que generalmente tienen una importancia agronómica grande, son las que principalmente atacan los cultivos de palma y coco y cocoteros. Y también suelen ser de alguna importancia para la producción alimentaria en- en el Amazonas.
Los insectos en la agricultura, bueno, algunas hormigas también enriquecen o mejoran las condiciones físicas y químicas del suelo debido a su generación de conductos o a la degradación de material vegetal para la producción de hongos. Generalmente ellas son unos organismos que apoyan mucho, digamos, la formación y aireación del suelo, aportan muchísimo para la estructura del suelo. Como ya les he mencionado, los escarabajos coprófagos enriquecen los horizontes edáficos, lo que estimula la actividad de otros invertebrados como los colómbolos, los ácaros. Sí, más adelante veremos cuáles son estos. Incrementan la relación de bacterias e hifas, básicamente al facilitar, digamos, esta degradación. Ellos son los primeros degradadores. Em, Su sistema digestivo tiene algunos hongos, tiene ácidos que facilitan y desintegran, básicamente haciéndolo más asimilable para los hongos. Em, lo que favorece, digamos, el desarrollo también de bacterias amoníacales que aceleran el reciclaje de esta materia fecal y así, digamos, promueven la circulación del nitrógeno y favorecen el ciclo de nitrógeno. También son muy importantes para el control biológico. En su ausencia, surgieron a partir de dinámicas entre insectos depredadores e insectos presa. Sí, básicamente esto lo vamos a ver mucho más adelante. En la agricultura también generan un gran daño económico en el cultivo de caña y bueno, en todos los cultivos. Eh, bueno, también, digamos, afectan los calendarios de siembra según su conducta. También nos indican las condiciones ambientales que se van a presentar. Aquí, por ejemplo, en Colombia vemos que los coleópteros y algunas polillas o lepidópteros aparecen previo a las precipitaciones o a cuando se están acercando, digamos, las condiciones húmedas del ambiente. Eh, También, digamos, los odonatos o las libélulas aparecen en este periodo de tiempo. Han desarrollado también estrategias de control de plagas a través del uso de recursos naturales y del manejo de sus agroecosistemas como la tolerancia de plantas repelentes, rotación de cultivos y cultivos mixtos, por lo que el incremento de la biodiversidad y la heterogeneidad ambiental dentro de los sistemas de producción agrícola favorecen las interacciones ecológicas, lo que es importante para el control de organismos patógenos. Entonces, los investigadores ya en la agricultura, como ustedes saben, ya hemos básicamente identificado muchas funciones, muchos ciclos de vida y muchas relaciones entre esos organismos, lo cual, digamos, permite ya hacer un manejo integrado eh, de los cultivos agrícolas conservando y protegiendo, digamos, estas especies que están también en riesgo de extinción, la mayoría. Bueno, también para, para empezar a definir, digamos, a los insectos, conocerlos inicialmente, eh, nosotros requerimos definir algunas características físicas, en este caso alguna anatomía externa, lo cual, digamos, a futuro nos va a permitir comunicarnos con los profesionales
comunicarnos con los jefes de campo, comunicarnos con los administradores. Generalmente en el sector agropecuario existe un vocabulario al cual, digamos, nosotros podemos acceder para precisamente comunicarnos con los especialistas que son los que trabajan en este tema. Ellos principalmente se acercan a los operarios o a los tecnólogos en campo para identificar, digamos, cuáles son los comportamientos de, de estos organismos. Entonces, básicamente existen un análisis inicialmente de características físicas, características comportamentales. Sí, y características básicamente de daño, lo que nos va a nosotros poder comunicar, dar información de cómo se están comportando estas poblaciones. Y en este sentido, nosotros vamos a arrancar básicamente definiendo algunas estructuras anatómicas que nos permitirán dar a conocer eh, eh, qué tipo de insecto nosotros vamos a manejar o estamos manejando o estamos controlando. ¿Sí? Esa anatomía o estas características son muy diversas, digamos como ya lo hemos visto, son millones de especies de insectos, muchísimos órdenes, miles y miles de familias. Eh, por lo tanto, digamos, es uno de las estructuras, perdón, es uno de los perdón, son una de las especies con mayor complejidad precisamente para clasificarlos. En este sentido, se ha definido unas estructuras principales como la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿sí? Básicamente, una de las principales características de estos organismos es su exoesqueleto. Ellos no presentan un endoesqueleto como nosotros los humanos, sino que presentan una cutícula resistente que recubre sus intestinos, sus órganos vulnerables y básicamente es la que determina también, digamos, sus estados de desarrollo y también es la que favorece, digamos, la supervivencia de los insectos. Eh, y básicamente esto permite que, digamos, haya una anatomía segmentada de los insectos, es decir, que tienen distintas secciones. Una sección es la cabeza, otra sección es el tórax, otra sección es el abdomen, ¿sí? La cabeza se denomina cápsula cefálica, aparecen los ojos, las mandíbulas y algunos apéndices a modo de antenas o piezas bucales que, digamos, según su diversidad de formas o funciones, eh, esto permitirá generar una clasificación de los insectos. Al igual, el tórax también presenta una gran diversidad, ¿sí? Generalmente este se divide en tres subsegmentos torácicos bien diferenciados en los que se encuentran las patas, las alas y varían su número, morfología y funciones. Sus formas son muy diversas, algunos presentan alas, algunos no presentan alas, eh, otros tienen dos alas, otros tienen seis patas, otros tienen ocho patas. Sí, entonces es muy variada
este segmento del tórax también, y también es muy importante para en microscopio o con lupas, permite la diferenciación de estas especies. Ustedes ya en campo, digamos, ustedes podrán también en algún momento hacer una clasificación de estas especies cuando se interrelacionen con los profesionales o con algún especialista o doctor o magíster del tema. Eh, También, digamos, los abdómenes son otra estructura, otro segmento muy variable según la especie. Algunos tienen entre 7 o 11 segmentos, entre los que se destacan los segmentos genitales y es allí básicamente donde vamos a encontrar, digamos, esas funciones digestivas y también las funciones reproductivas para macho y hembra. Encontramos también, digamos, que también hay muchísima variación en cuanto a su exoesqueleto, con muchísimas variaciones en la bioquímica de sus cutículas. Algunas son más endurecidas, ¿sí? O, y como les comento, digamos, generalmente son insectos por estar segmentados. También allí estas capas son básicamente unas placas o escleritas que no son flexibles, ¿sí? Y que básicamente son escamas que van protegiendo esa estructura de órganos y que están unidas ahí sí por secciones flexibles de cutícula llamadas membranas intersegmentarias. Sí, ya ahorita lo podremos ver en algunas imágenes. El abdomen de un mosquito se ensancha considerablemente durante la alimentación por la flexibilidad de los tejidos membranosos. Sin embargo, esto no es un verdadero crecimiento, ya que las otras partes del exoesqueleto son flexibles. La cutícula puede cubrirse con numerosas estructuras pequeñas como pelos. Básicamente nosotros estamos encontrando que allí, este ejemplo, cuando se alimentan, digamos, la estructura es muy fuerte, sin embargo, tienen algunas secciones intersegmentarias membranosas que son las que son flexibles y se estiran básicamente, pero no es que haya un crecimiento o un desarrollo como tal del insecto. Pues aquí podemos ver, digamos, una himenóptera. Claramente son las que muestran las tres secciones, la sección de la cabeza, con algunas antenas, ¿sí? Con alas, este por ejemplo tiene alas, tienen distintas patas, número de patas en el tórax, como les enuncié ahorita. Eh, y también, digamos, todo está segmentado, como lo pueden ver acá, las patas y el abdomen está segmentado. Y entre esas placas o segmentos encontramos membranas intersegmentarias que son flexibles. Bueno, la primera sección, digamos, está también muy diversificada según la especie. Encontramos antenas, piezas bucales, ojos compuestos, ojos simples o como se llaman para ellos, ocelos.
Los insectos adultos tienen un par de antenas generalmente, mientras que, por ejemplo, los arácnidos carecen de ellas y los crustáceos tienen dos pares de estas antenas, ¿sí? Eh, los insectos tienen un labio superior, ¿sí? Que es el labrum, y una parte de mandíbulas, dos maxilas, ¿sí? Una mandíbula, dos maxilas y un labio inferior y un labio superior. Se pueden clasificar en tres tipos principales, según el tipo de estructura bucal que ellos tengan. Si encontramos los que son tipo masticador, los tipos remojantes y los tipo picador chupador. Aquí, digamos, observamos un tipo masticador, ¿sí? Con maxila, labro, labios, se usan para manipular el alimento, los labros, y así poder, digamos, tragarlo. Los apéndices conocidos como los palpos, los maxilares, los palpos labiales, ayudan en el proceso de la alimentación y se usan para probar, oler y palpar el alimento. Los tipos remojantes generalmente no tienen mandíbulas y las maxilas están representadas solamente por sus órganos sensoriales, los palpos, ¿sí? Esos que ayudan a sentir y a tener, digamos, las cosas. Eh, el labro y el labio se han unido el labio y el labro se han unido para formar una probóscis, que es una punta esponjosa llamada labellum o labelo, que se introducen en los líquidos o en las ranuras para poder, digamos, absorber estos líquidos. Ya digamos los tipos picador, básicamente esas estructuras bucales han evolucionado y se han convertido en un pico delgado o probóscide o probóscis que envuelven los estiletes, básicamente, por donde ellos ingresan, penetran y absorben sus nutrientes. También encontramos una gran diversidad de ojos, ¿sí? Los ojos simples y los ojos compuestos, mm, formados por una gran cantidad eh, de facetas, ¿sí? Y también encontramos distinta cantidad de antenas. Los verdaderos insectos, algunos miriápodos, centípedos, tienen un par de antenas o tentáculos colocados en la parte del frente de la cabeza. La mayor parte de los crustáceos tienen dos pares de antenas, mientras que los arácnidos no tienen. Están unidos a una región membranosa del cuello, la cabeza o el cervix. También se encuentra una diversidad como podemos ver, una gran diversidad de segmentaciones o formas de antenas filiformes, cerradas, setiformes, capitadas, es decir, que tienen una punta gruesa al final, ¿sí? Con algunas cerdas o pelos, o algunas que son laminadas. El tórax se compone de tres segmentos formados de diferente número de escléritos o placas. Cada segmento tiene un par de patas, ¿sí? Estos segmentos tienen eh, las patas, básicamente, en algunos, como les comento, son de tres, en algunos cuatro segmentos. Estos se clasifican en protórax, mesotórax y metatórax. Para indicar, digamos, la posición con respecto a la cabeza. La sala generalmente es allí donde están insertas también. Allí también están insertas las patas, como les digo, allí es donde están las inserciones.
Las alas tienen, digamos, están unidas al mesotórax y metatórax, y tienen también, digamos, una gran clasificación, una alta clasificación, son muy diversas. eh, y básicamente tienen venaciones, que son las que les dan la firmeza, la firmeza. Eh, Las alas de los insectos son extensiones membranosas de la pared del cuerpo con una capa superior y otra inferior, sostenidas por estructuras que son las venas básicamente. Sí, las venas recorren de la base de las alas al ápice o de la punta y se llaman venas longitudinales, y hay unas venas cruzadas que corren transversalmente y conectan las venas longitudinales. Las patas de los insectos pueden ser cortas y fuertes para excavar y pueden alargarse para saltar y caminar, pero generalmente el número de partes principales será constante. Sí, estas partes generalmente son la coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, el tarso y el pretarso. En la figura podemos observar, digamos, algunos números y tipos de patas de insectos. El fémur y la tibia corresponden al muslo o pierna de los humanos, y el tarso tiene la función semejantes a las de los pies. Encontramos distintas formas según, digamos, como la función a la que hayan evolucionado. Tenemos los caminadores, los saltadores, las agarradoras, ¿sí? Y las abrazadoras, y algunos que tienen funciones de cavadores. Bueno, digamos todas estas diferencias básicamente anatómicas externas, básicamente nos declaran que hay tres segmentos principales, cada una tiene sus subsegmentos, que son placas de cutícula generalmente endurecida, y algunas eh, tejidos membranosos flexibles también de cutícula, que son las que permiten, digamos, tener un crecimiento limitado. Y la que nos permiten también, digamos, a nosotros, eh, definir, digamos, posteriormente una clasificación de los insectos. Bueno, como saben, digamos, los insectos son parte del filum de los artrópodos, animales segmentados o divididos, que tienen presente patas, antenas o alas, conocidas como apéndices. Estos apéndices eh, son las patas, las antenas y las alas. Los apéndices son las patas, antenas y las alas. Y generalmente están recubiertos de quitina y cutícula también, que la necesitan que posteriormente van a necesitar desprenderla para poder, digamos, seguir creciendo progresivamente. Como les digo, digamos, este exoesqueleto les impide tener un desarrollo mm, de crecimiento. Tienen un crecimiento limitado según las membranas intersegmentarias y según la fuerza y flexibilidad de sus cutículas, o de los contenidos de quitina que tengan esas membranas, esas placas. Dentro del grupo de los artrópodos, dentro del filum de los artrópodos, nosotros encontramos los crustáceos, los arácnidos, los miriápodos y los insectos, la insecta. Diferenciándose estos últimos del resto por tener un cuerpo dividido en tres regiones, ¿sí? La cabeza, el tórax y el abdomen, y poseer un par de antenas, dos de alas y tres pares de patas, ¿sí? Se diferencia a los arácnidos porque ellos tienen cuatro patas.
Los miriápodos tienen múltiples segmentos con un par de patas en cada segmento y los crustáceos generalmente tienen dos pares de antenas en la cabeza. Eh, ya, digamos, es muy importante tener esa clasificación porque eso es lo que les va, como les reitero, va a permitir comunicarse con los profesionales y con los especialistas. De aquí, a partir de esta clase insecta, ¿sí? Del filum, que son los artrópodos, viene la clase insecta y de esta clase insecta se divide, ya nosotros lo empezamos a dividir en órdenes, subórdenes, superfamilias, familias, subfamilias, tribus, subtribus, géneros, subgéneros, especies y subespecies. Las sub generalmente, digamos, ya es cuando hay una diferenciación muy mínima entre unos y otros, pero nosotros generalmente vamos a estar hablando de lo que es el orden, ¿sí? Y a partir de los órdenes nosotros vamos a tener una clasificación de estos, ¿sí? Y los básicamente se dividen básicamente en órdenes de acuerdo a sus estructuras, a las alas, a las partes bucales y a la forma de su metamorfosis como ellos la generan. Bueno, vamos a comenzar ya posteriormente en los ciclos de vida, vamos a hablar de metamorfosis. En la subclase Apterygota, es decir, insectos primitivos ápteros sin alas, encontramos el orden Protura. Generalmente estos son blanquecinos que facilitan y descomponen la alimentación, perdón, descomponen los materiales vegetales, ¿sí? Carecen de ojos, alas y antenas, ¿sí? Tienen unos palpos que les permiten detectar, digamos, el ambiente y son especialistas en básicamente en, en descomponer la materia orgánica. Encontramos los colémbolas, ¿sí? Eh, Son también ápteros, ¿sí? Con un cuerpo alargado y ovalado. El nombre comúnmente común de colas de resorte debido a que tienen una estructura bifurcada, ¿sí? Que se llama fúrcula y que nace en el cuarto segmento abdominal. Sí, son muy reconocidos, digamos, por esta fúrcula. Eh, Generalmente también tienen funciones de degradación de la materia orgánica. Se pueden también encontrar en charcos de agua dulce a lo largo de las playas. eh, Son muy contadas las especies y pueden causar daños en los jardines y en los invernaderos que cultivan setas. Eh, Estos, digamos, no son, tienen alguna importancia agrícola por degradar la materia orgánica. Hay algunos otros en los que sí debemos profundizar más, que ya los veremos a más adelante. Aquí tenemos a los Diplura, que básicamente se caracterizan por tener dos colas o dos filamentos caudales. Eh, Son insectos parecidos a los tisanauras, pero solo tienen dos colas o apéndices.
en el extremo del abdomen y el cuerpo no está cubierto de escamas, presenta antenas largas. El aparato bucal es mandibulado, ¿sí? Es decir, que son trozadores, se localizan en lugares húmedos en el suelo, bajo la corteza, las piedras, los leños podridos y desechos. También tienen funciones de descomposición de materia orgánica. Los Tizanaura, nosotros sí los hemos visto y los vemos. Tienen dos flecos como dos colas. Eh, Estos filamentos caudales pubescentes, es decir, caudales que salen de la parte de atrás y que son pubescentes, es decir, que tienen vellosidades. Son insectos sin alas, alargados, de tamaños pequeños a medianos. Su nombre común es pescadito de plata. Sí, estos insectos son capaces de brincar y correr rápidamente, como lo hemos visto. El aparato bucal es masticador. A menudo el cuerpo está cubierto por escamas. Sí, algunas especies viven al aire libre, o sea, y se alimentan de plantas. Otras se pueden encontrar en las casas habitaciones donde comen cereales, pegamento, almidón y papel. ¿Sí? Tienen distintas fuentes alimentarias, por lo tanto, digamos, las hemos encontrado mucho en los graneros. O en la harina, en las bolsas de harina también los encontramos comúnmente, o en la ropa también. Estos se alimentan básicamente de muchísimas cosas por su estructura de, eh, de bocas masticadoras, su aparato bucal masticador. Ahora ya teníamos la apterigota, ahora entramos a la clase subclase pterigota, que son insectos alados y, y algunos llegan a ser ápteros. Efemóptera, encontramos los efemópteros que viven un día, básicamente tienen un ciclo de vida muy corto. eh, Tienen una par de alas en alusión a y algunas especies tienen una vida de 1 hora y media o 2, mientras que otras pueden llegar a vivir 2 o 3 días. Son efímeras, efímeroptera. Algunos efímerópteros se desarrollan en el agua fresca, otros pocos en aguas de estuarios o estancadas. Las ninfas es una de las fases en las que ellos se van desarrollando progresivamente. Se alimentan principalmente de diatomeas, algas, otras plantas acuáticas, desechos orgánicos, y algunas especies son depredadoras. El orden Odonata, pues es uno de los que nosotros más conocemos. Eh, Odontos de diente hace alusión a que prácticamente se ven dos mandíbulas tipo diente, ¿sí? Dentro de este orden se encuentran los insectos conocidos como las libélulas. Son insectos relativamente grandes que reposan frecuentemente en las plantas o en el agua. Se pueden encontrar formando enjambres y generalmente están errantes y son indicativos de lluvia. Y estas odonatos son acuáticos generalmente, están en la vegetación, sumergidos en reposo, se encuentran en el fondo arenoso, en bordes lodosos de arroyos y estanques. La odonata tiene insectos de cuerpos alargados con ojos grandes, antenas pequeñas. Se caracterizan por tener unas piezas bucales muy fuertes, dentadas,
que usan para alimentarse y devorar insectos de diferentes clases. Estos son básicamente, se alimentan de otros insectos. Tenemos también en esta clase o subclase a los ortóptera, que son muy bien conocidos por los agrónomos. Generalmente esta es una población que nosotros manejamos bastante. Están en todos los estados, actúan en todos los estados de desarrollo del cultivo. Ortos de recto, terón de alas, alas rectas, son insectos con alas rectas dentro del orden Orthoptera. Se encuentran insectos como los chapulines, los grillos. Sí, ahí, digamos, eh, eh, encontramos las mantis, insectos palo, algunas cucarachas. Sí, algunos autores básicamente los juntan con las cucarachas por tener, digamos, una estructura de alas rectas, ¿sí? Son voraces destructores. Estos son uno de los principales insectos que encontramos en los cultivos o que afectan los cultivos. Algunos son depredadores, otros son algo omnívoros, es decir, que comen distintos animales. Eh, Algunos, como les comento, separan este orden de ortópteras o de alas rectas en órdenes independientes, como las Blatodea, las cucarachas, las Mantodea, las Plasmodea o la Grilloblataria, ¿sí? Son generalmente saltadoras, ya que son capaces con mayor o menor fuerza de saltar efectivamente empleando sus músculos de su tercer par de patas. Los grillos y los saltamontes son sin lugar a dudas los insectos más conocidos de este grupo. El orden Dermaptera eh, eh, tienen alas similares a la piel, sí, haciendo referencia a su textura y a la base de las alas. Es un nombre común, es de tijeretas. Tienen aparatos bucales masticadores. Algunas especies tienen importancia agrícola. Los adultos generalmente tienen cuatro alas muy cortas que no sirven para el vuelo, las anteriormente transformadas en elitros. El abdomen termina en un par de cercos característicos en forma de pinzas, o sea, dos cercos como dos colas al final del cuarto segmento del abdomen. La mayoría son de hábitos nocturnos y finalmente son saprófagos, ocasionalmente herbívoros, es decir, comen otros insectos y materia en descomposición o, o muerta, ¿sí? Encontramos el orden Isoptera. eh, Isoptera. mm, El nombre de estos como lo más común es encontrar las termitas, pero también son llamados los comegenes.
o hormigas blancas. Son insectos muy sociales. También están divididos en funciones en su misma estructura social. Tienen un aparato bucal masticador. Se alimentan generalmente de la madera por esta característica de tener celulosa. La celulosa es también muy difícil de degradar, por lo tanto, digamos, tienen protozoarios flagelados dentro de su tracto digestivo. Algunas suelen ser plagas para actividades forestales. Estos también me imagino que de pronto los han visto, eh, que presentan unas alas vivas o alas vivarachas, porque son también, digamos, muy activas estos tipos de insectos. Tienen un aparato también masticador, viven en galerías, donde hay desechos, mm, en cualquier hendidura del suelo, bajo las piedras, bajo la corteza. También algunas de estas especies viven en colonias también. Los enviópteros a menudo se fingen muertos cuando son molestados, pero en ocasiones se mueven muy rápidamente. Eh, tienen un comportamiento extraño que es caminar hacia atrás. Se alimentan prácticamente de material muerto, son saprófitas, y hojas muertas, musgos, líquenes y corteza. También son similares a la plecóptera, sin embargo, tienen una ala plegada. Eh, También se hace referencia a que eh, eh, sí, básicamente porque sus alas están plegadas cuando están en periodo de descanso. También las hemos visto o se pueden identificar porque sus alas son plegadas cuando están en descanso. Generalmente las hemos visto en los ríos, posados sobre las piedras, sobre los hongos, sobre los árboles, perdón. Existen de color verdes, negras, de muchos colores. Las ninfas tienen preferencia por aguas de corriente y solo unas pocas se hallan en aguas estancadas o lentas. Estos insectos son conocidos con el nombre de moscas de las piedras. Tenemos otro orden que son las zorápteras y los ápteros sin alas. Sí, son ápteras, es decir, que no tienen alas. Eh, Son ápteras o se llaman sin alas porque fueron básicamente una de las primeras especies clasificadas. Son muy pequeños y es uno de los órdenes más raros que existen. Los zocópteras eh, que hace alusión a sus hábitos alimenticios de adultos que reducen a polvo los materiales que se comen. Algunas especies de este orden se conocen con el nombre de piojos de los libros. Son de tamaños también muy pequeños. La mayoría de las especies se encuentran en el aire, en el follaje, en los troncos, bajo las cortezas. Unos pocos habitan en los nidos de pájaros o madrigueras de los animales. Algunos se encuentran dentro de estos plumajes.
Encontramos los Anoplura, sí. Eh, este nombre hace referencia a su aspecto bastante desnudo y sin cola. Cabeza es más angosta que el tórax. Su nombre común es piojo, piojo, pero no, sí, el piojo, piojo chupador, piojo de la cabeza o piojo del cuerpo. Eh, Estos anopluras son de colores pardos, amarillentos, son ectoparásitos de mamíferos, viven sobre sus cuerpos, en- se alimentan de la sangre, de la piel, son chupadoras altamente especializadas, tienen una gran importancia social a nivel mundial porque son vectores de también de algunas enfermedades. Las tisanópteras, encontramos las tisanópteras, eh, haciendo alusión a una- a un fleco marginal de los pelos en las alas. Eh, Algunas especies tienen gran importancia agrícola. Aquí estos son básicamente los tisanópteras, son los que nosotros conocemos como trips. Tienen una gran importancia agrícola. Son muy pequeños. Y cuando son adultos pueden tener o no tener alas, ¿sí? Cuando las tiene son cuatro alas pequeñas, largas, estrechas y con pocas venas. Las márgenes de las alas presentan un fleco o pelos muy aparentes y el aparato bucal es chupador. Este es una de las principales características de ese orden de las tisanópteras. Tiene un aparato chupador, generalmente no tienen alas. La mayoría, algunas tienen alas cuando están ya en un estado de madurez superior. eh, y generalmente pues se le encuentra en el follaje, ¿sí? Eh, Se alimentan básicamente de la savia de las plantas cuando penetran, digamos, con sus aparatos bucales eh, a los tejidos vivos. También se alimentan de polen. Algunas otras ocasionalmente son depredadoras y chupan fluidos también de los pulgones, ácaros y otros pequeños artrópodos. También entonces podemos ver que también puede cumplir funciones de control biológico, además de ser no solamente una de las principales plagas. Los trips los encontramos en todas las especies, encontramos en fresa, en mora, en tomate. Es una de las grandes órdenes a controlar básicamente. Entonces tengan en cuenta esta otra, eh, este otro orden. Las tisanópteras, las dermápteras, sí, son otras que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener muy en cuenta las hemípteras, sí, que también son chupadores. Con alas anteriores tienen la mitad basal endurecida y la porción distal membranosa, eh, que tienen mitad de elitros. Sí, esas estructuras se conocen como elitros. Las alas posteriores son membranosas. En reposo las alas se pliegan planas sobre el abdomen con las puntas sobrepuestas, es decir, los elitros protegen esas alas membranosas.
Tiene un aparato bucal chupador con forma de un pico segmentado que sale de la parte anterior de la cabeza. Algunos tienen glándulas odoríferas, por eso, digamos, huelen fuertemente. Nosotros las conocemos generalmente como chinches olorosos. Son conocidos como los chinches, ¿sí? Fitófagas y depredadoras. También encontramos en este orden los homópteros. También se presenta una alta diversidad. Eh, Allí también encontramos, digamos, a las cochinillas, ¿sí? Como les comento, digamos, suelen tener alas o no suelen tener alas. También se pueden dividir, o sea, algunos hemípteros son unos de los que actúan principalmente como plaga en los cultivos. Básicamente mantienen, digamos, esta protección ante el agua. Básicamente, esta estructura de las alas le permite, digamos, protegerse del agua. Eh, Como les comento, digamos, algunas son las escamas o los piojos harinosos. El aparato bucal es chupador también, como con un pico segmentado que sale de la parte posterior de la cabeza, al igual que las hemípteras. Algunos suelen clasificarlas como parte del mismo orden. Ya se ha hecho una clasificación ya entre hemíptera y homóptera, básicamente es lo que se conoce. Eh, la división de Edopterigota básicamente se realiza porque tienen una metamorfosis completa, que es una transformación de sus estados morfológicos. Y ya más adelante lo veremos. Eh, Uy, no, espera, terminó aquí esto. Listo, acá terminar aquí esto. Pues, para dejarles una actividad. Eh, encontramos allí el orden neuróptera, el nervio con una ala, debido a la, o sea, básicamente se debe este nombre a la abundancia de nervaduras o venas de las alas. Dentro de este orden se encuentran especies conocidas comúnmente con el nombre de crisopas o hormigas león. En la agricultura tienen gran importancia porque ellas son uno de los principales depredadores de insectos fitófagos. En muchas especies la coloración de los adultos es parda o verde, algunas son de colores fuertes y vistosos. El orden Coleoptera es uno de los más diversos, también es uno de los que más encontramos en, en, en los cultivos, en cultivos como, em, en cultivos como palma y los cocoteros. También presentan distintas funciones. Eh, Son alas básicamente endurecidas, ¿sí? Eh, se les da el nombre de escarabajos, básicamente. Son las que nosotros más conocemos. Son fitófagas también. Algunas otras son depredadores, comen hongos, excrementos y cadáveres, por lo que tienen
grandes funciones, digamos, de descomponedores. Este orden Coleoptera es el más grande de la clase Insecta. Habitan, tienen muchos hábitos alimenticios, como ya los hemos visto, y se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Eh, Son muy difíciles de manejar por esta estructura, básicamente de alas endurecidas, por lo que es muy difícil manejarlas en sus estados maduros, por lo que toca conocer muy bien su ciclo de vida. Eh, los coleópteras, los comúnmente conocidos como escarabajos o mariquitas, también están presentes por tener sus par de alas modificadas con elipsos resistentes, o sea, son alas fortificadas y cubren las alas membranosas. La Stripsiptera, eh, básicamente este orden es uno de los más raros entre los insectos que anteriormente se consideraba un grupo de los Coleoptera. Debido a la presencia de un par de elitros en los machos, las hembras son endoparásitos de otros insectos. Es por eso su importancia. Los Mecoptera son pequeños, son muy raros también. Se les conoce como mosca de escorpión. Las larvas son esencialmente terrestres, viven en suelos en hojarascas, los adultos se encuentran en la vegetación. Entonces aquí ya podemos ver que, digamos, estos tienen una metamorfosis, tienen básicamente cambios de larva a estado adulto, que son muy diferentes, tienen comportamientos diferentes. Son fitófagos y algunos carnívoros, y también son usados principalmente para la descomposición y son carroñeros básicamente. Las trichópteras también, digamos, nosotros las hemos conocido, son especies que viven en el agua y básicamente son muy semejantes a las lepidópteras. Sus larvas son omnívoras, vegetarianas o carnívoras, mientras que los adultos rara vez comen, solo lamen fluidos. Y otro de los órdenes más importantes que nosotros manejamos son las lepidópteras, palomillas, polillas o mariposas. Estas poseen escamas para generar, digamos, en sus alas. Son alas escamadas, muy útiles para la identificación de los adultos. Su aparato bucal es una probóscide de donde absorben o succionan el néctar y básicamente son fitófagas también. La mayoría son de importancia agrícola. Sus larvas son fitófagas, ¿sí? Es uno de los cultivos uno de los cultivos que afecta es la caña. Las dípteras también tienen una alta importancia para la agronomía. Mm, Sus alas posteriores están reducidas a estructuras llamadas halterios y funcionan como órganos de balanceo simplemente. Estas tienen unas partes bucales también chupadoras, que varía, digamos, con la especie. Son las que nosotros conocemos como las moscas o mosquitos y zancudos. Su tamaño puede ser muy moderado, muy pequeño y también básicamente tienen una gran importancia para la producción de frutales. Otro orden muy importante son las himenópteras, eh, en referencia a su tejido membranoso y desnudo de las alas, ¿sí? Algunas tienen alas, algunos no, según el estado en la que esté.
La mayoría tienen alas. Su aparato bucal es mandibulado. Se encuentran conocidas como las abejas, las avispas, las hormigas, los abejorros. Entonces, estas tienen una gran importancia también para el control biológico porque algunas son parasitoides y depredadoras de otros insectos y polinizadores de plantas. Sifonapteras, las que nosotros conocemos como pulgas, sí, se alimentan de los mamíferos. Conocemos también las mantoideas, que son las mantis. Los grillo blátidos, que también, digamos, son conocidos. Y son insectos con colas largas, no son los grillotálpide. Y tenemos a las blatodea, que son las famosísimas cucarachas. Estos son, digamos, los órdenes que tienen, digamos, metamorfosis simple. Estos son los que tienen metamorfosis completa. Más adelante, digamos, aclararé, digamos, aquí voy a explicar lo que es la metamorfosis. Yo les tenía una actividad preparada para el día de hoy. Hoy vamos a leer un artículo que les voy a dejar en, eh, en el grupo para que lo lean y es muy corto, muy sencillo. Yo creo que en 15, 20 minutos ustedes lo pueden leer y allí, por favor, vamos a describir básicamente cuáles son las estructuras principales para la clasificación de los insectos. Estaré atento a los comentarios en el chat. Para hacer esta actividad, entonces recuerden, en mínimo 250 palabras, máximo 250 palabras, digo 500 palabras, para describir las distintas estructuras de, eh, de los insectos. En qué está compuesto, qué tienen las cabezas, qué tienen los tórax, qué tienen los abdómenes. Es muy sencillo, inclusive mínimo 250 palabras. Yo creo que con 250 o 300 palabras alcanzan a definirlo. Una hoja en Word, preferiblemente PDF, mm, para que, digamos, allí escriban estas secciones y cuáles son los órganos, diferentes órganos con las que ellas podrían llegar a diferenciarse y principalmente, digamos, cuáles son sus órganos masticadores, chupadores